Buenas noches a todos. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Gracia y paz sea a cada uno de ustedes. Les extiendo una bienvenida calurosa en este día tan frío. Su concurrencia a esta videoconferencia indica su anhelo de ensanchar su conocimiento de la revelación divina. Hoy enfocaremos nuestro estudio en el rey Jeroboam, hijo de Nabat. Sin duda fue uno de los reyes más influyentes en la historia de Israel. Era un hombre carismático, un líder bien quisto por el pueblo, un capataz, supervisor de grandes obras de construcción bajo Salomón. Dice Primera Reyes 11:28, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Pero pese a sus buenas cualidades, la Biblia lo designa como sumamente malo y pecaminoso debido a algo que hizo. Las secuelas de sus acciones perduraron por muchos años. No creo que haya habido otro rey de Israel que haya dañado más al pueblo de Dios que Jeroboam. Todos los reyes de Israel posteriores a él eran malos, debido en gran parte a la influencia de Jeroboam. Y todos siguieron el camino de Jeroboam. Uno de ellos siendo el rey Jehú, mencionado en Primera Reyes 16:2, donde dice: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo, provocándome a ira con tus pecados. Jeroboam empezó su reinado alrededor del año 931 antes de Cristo. Después de la muerte de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos reinos. El reino del sur, conocido como Judá, estaba formado de las tribus de Judá y Benjamín. Este reino del sur, bajo la dirección del rey Roboam, que era hijo de Salomón, permaneció fiel a Dios, ofreciéndole adoración verdadera en el templo en Jerusalén, mientras que las 10 tribus del norte fueron gobernadas por el rey Jeroboam, quien condujo al pueblo a un tipo de adoración falsa. Por eso, no menos de 20 veces la palabra de Dios acusa a Jeroboam de haber hecho pecar a Israel. Por ejemplo, en Primera Reyes capítulo 14, versículo 16, dice la palabra de Dios: y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Jeroboam los hizo pecar seduciéndoles a presentar adoración falsa a Jehová. Entonces, el camino de Jeroboam es el camino de la adoración falsa. Leamos un breve resumen histórico de este suceso nefasto en Primera Reyes capítulo 12. Empecemos con el versículo 26. Dice la palabra de Dios: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares santos
e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Jeroboam es lo que llamaríamos hoy día un innovador. Él ideó una nueva forma de adoración según la voluntad del hombre, o sea, culto voluntario, como lo llama Pablo en Colosenses capítulo 2, 23, culto voluntario. Su nueva forma de adorar a Dios encaja en la descripción que hace nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 7, donde dice, pues este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O como dice la versión reina, la Biblia de las Américas, más en vano me rinden culto. Sin embargo, la innovación de Jeroboam en el culto a Dios era un estilo de adoración muy atractivo para el pueblo, porque era nuevo y emocionante y sobre todo era conveniente. La ley de Dios requería que los israelitas viajaran muchas millas hasta llegar a Jerusalén, que estaba en el reino sur. Jeroboam les ofrece al pueblo la oportunidad de experimentar un nuevo estilo sensacional de adoración que les ahorraría tiempo y dinero. Les dice al pueblo en el verso 28, volvamos a leer, dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. La versión reina, la versión Biblia las Américas dice, es mucho para vosotros subir a Jerusalén. La Reina Valera actualizada, harto habéis subido a Jerusalén. La idea es demasiado molesto tener que ir a Jerusalén para adorar. Para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Recurre a la indolencia o asedia del pueblo. Dios solamente les había concedido una opción. Tenían que ir a Jerusalén a adorar. Tenían que viajar allá 3 veces al año para llevar sus ofrendas. Pero Jeroboam les da 2 opciones, Dan o Betel. Y eso era más conveniente. Para los que moraban en el norte, como pueden ver en el mapa, los que moraban en el norte, pues podían viajar, podían adorar a Dios ahí en Dan, que quedaba, en vez de viajar 120 millas a Jerusalén, podían ir ahí cerca y adorar en Dan. O podían, los que vivían en la parte del sur, podían viajar a Betel, que también les quedaba más cerca. Más conveniente para los que moraban en el norte Dan y para los que vivían en el sur Betel. Satanás utiliza esta misma táctica en la actualidad. Vivimos en la época de la comodidad. Muchos adoran a Dios donde les da la gana. Ni siquiera tienen que dejar la comodidad de sus hogares. Sus pastores transmitirán servicios en vivo. Muchas denominaciones tienen servicios de ventanilla para autos. El adorador llega a la ventanilla en su vehículo y ahí el sacerdote le entrega la hostia y la copita para que puedan comulgar. Otras denominaciones llevan la cena del Señor a las puertas de sus feligreses y lo dejan ahí en el patio, ahí en la puerta, y la persona sale y agarra y come su hostia y su copita. Pero hermanos, Dios nunca aceptará la adoración conveniente. La adoración verdadera exige sacrificio por parte del adorador. No obstante, el culto conveniente que instituyó Jeroboam se ha vuelto muy popular hoy. Bastante habéis subido a Jerusalén, como manda Dios. Es mucho. Jerusalén les queda demasiado lejos. Quédense aquí en Israel. Adoren a Dios aquí mismo. Es mucho más conveniente.
Por lo tanto, no es de extrañar que la mayoría de los israelitas aceptó este nuevo modo de adorar a Dios. Dice Primera Reyes capítulo 12, versículo 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Este nuevo estilo conveniente se instauró para agradar al pueblo y el pueblo estaba contento. Podemos llamarlo culto horizontal, una adoración que busca complacer al adorador. Muchos congregantes piensan, ¿qué provecho puedo sacar yo del culto? Evalúan el sermón de la manera que una película, por su valor de entretenimiento. Evalúan el canto basándose en el ánimo que se siente. Escuchen, hermanos y amigos, la adoración no se trata de que nos sintamos bien, aunque muchas veces los buenos sentimientos surgen como un efecto secundario. Eso es cierto. Pero la adoración no se trata de salir de la capilla silbando de alegría. Un buen sermón no es el más entretenido, el que nos anima a dejar el buen sermón no es el más entretenido, es el que nos anima a dejar nuestra vida pecaminosa y acercarnos más a Dios. Muchas veces tenemos la mentalidad equivocada, hermanos. Pensamos que la adoración es una experiencia personal que se centra en nosotros. Pero hermanos, la adoración es vertical. Se trata de ensalzar y complacer al Señor Dios Todopoderoso. Lamentablemente, las denominaciones miman al público, atendiendo a todos sus deseos. A veces vienen personas carnales a nuestras asambleas y quieren saber qué les podemos ofrecer. Quieren saber si tenemos un servicio de guardería gratuito para sus niños, un programa de escuela dominical, si tenemos entretenimiento en vivo, una banda o un coro para entretenerlos. Sin embargo, no tenemos nada que ofrecerles, excepto a Jesucristo y la verdadera adoración que agrada a nuestro Dios. Demasiadas personas ya no quieren llevar una cruz. Quieren quedarse en casa sentados en su sillón o acostados en el sofá. Quieren asistir a una denominación que les predica sermones cortos de inspiración y entretenimiento. Escuché de una congregación de la iglesia de Cristo que decidió solamente tener sermones de 15 minutos, 20 máximo. Qué tragedia. En nuestro mundo somos pocos los que valoramos los sermones que reprenden, redarguyen y exhortan. La mayoría busca una religión placentera y fácil, que no les exige mucho y que no les incomoda. Se les antoja una adoración al estilo de Jeroboam, sermones de reprensión que insisten en que dejemos el pecado han pasado de moda. Son reliquias de antaño. Hermanos, como dijo David en 2 Samuel capítulo 24, versículo 24, dijo David, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras amistades, nuestro placer personal para poder rendir culto a Dios en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Dios quiere. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Viajaremos cualquier distancia que sea necesaria para congregarnos con los santos fieles. Estamos dispuestos a arriesgar nuestra salud e incluso nuestras vidas para adorar a Dios en verdad. Jeroboam corrompió la adoración verdadera, modificándola de 4 maneras. Y en la actualidad también vemos la adoración verdadera corrompida de estas mismas 4 formas. En la actualidad, la mayoría de los religiosos practican la adoración de las formas que vamos a estudiar ahorita brevemente. En primer lugar, Jeroboam cambió
el objeto de adoración. Instituyó 2 becerros de oro como representaciones icónicas del Dios verdadero. Lo que dice Jeroboam es increíblemente impactante. Escuchemos sus palabras otra vez en el versículo 28, donde dice: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Estas palabras casi son las mismas palabras que usaron Aarón y el pueblo en Éxodo 32:4. Cuando llegaron al monte Sinaí, Moisés había desaparecido, estaba con Dios y el pueblo estaba harto de esperarlo. Y por lo tanto forjaron un becerro de oro al pie del monte Sinaí, diciendo, Éxodo 32:4 dice, la última parte: entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es interesante que estas 2 frases, la frase que usó Jeroboam es casi idéntica a la frase que usó Aarón y también el pueblo. En Éxodo 32:5, Aarón se refirió al festival en honor al becerro de oro como una fiesta para Jehová. El siguiente verso dice, Éxodo 32:5, dice: viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta ¿para quién? Para el becerro, para Jehová, porque el becerro era una representación icónica de Jehová. Parece que creían que estaban adorando al Dios verdadero a través de esta representación icónica del becerro. Por lo tanto, es posible que uno de los 2 becerros que creó Jeroboam tuviera la intención de representar a Jehová y el otro su consorte femenina. O podría ser que los 2 becerros hayan sido 2 imágenes hechas para representar al mismo Dios, al verdadero Dios de Israel. Dice en el versículo 29, dice la palabra de Dios: y puso uno en Betel y el otro en Dan. Hoy en día vemos algo similar. Si usted o yo entramos en algunos templos, veremos estatuas del Hijo de Dios, esculturas de María, la Madre de Dios, ante las cuales los feligreses se arrodillan y oran. Es repugnante ver a hombres y mujeres postrados ante íconos de piedra o de oro. Dios siempre ha condenado la creación de representaciones visuales de lo divino. Dice Deuteronomio 4:15 y 16: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Por eso Dios no se reveló de forma visual a su pueblo en el monte Sinaí. Nunca lo hizo porque no quería que hicieran una escultura de él, una efigie de varón o de hembra que lo representara. Y así se corromperían. Leamos el segundo de los 10 mandamientos de Éxodo 24. En Éxodo 24, la Iglesia Católica Romana ha combinado este mandamiento con el primero, creando así 9 mandamientos. Ellos combinan el primer mandamiento y el segundo, pero en realidad el segundo es el segundo. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
para crear 10, la Iglesia Católica Romana divide el 10º mandamiento, que se trata de la codicia, en 2. Sin embargo, este segundo mandamiento no es el primer mandamiento. El primero prohíbe la idolatría interna o mental, y este segundo condena la idolatría externa. Nadie sabe cómo era la apariencia de Jesucristo ni de María. Es abominable e injurioso hacer una escultura con la efigie mía o de otro hombre y llamarla Jesucristo. Puedo imaginar a alguien postrándose delante de una estatua con mi rostro. Sería una abominación. Y que ellos estuvieran postrados delante de una estatua con mi rostro, creyendo que así era la apariencia de Jesucristo. Pero eso es exactamente lo que están haciendo, porque nadie sabe cómo era la apariencia de nuestro Señor. El uso de íconos es una corrupción de la adoración verdadera. Ese fue el error de Jeroboam. Dice en 2 Crónicas 11:15 que esto era una adoración, él lo llama culto a demonios. Y por eso los reformistas protestantes entraron en las catedrales y destrozaron muchas estatuas en el siglo XVI. Miren, hermanos y amigos, deshonramos a Dios cuando hacemos tallas de madera o piedra o representaciones pictóricas de Dios o del Hijo de Dios. Entonces, en segundo lugar, Jeroboam no solamente cambió el objeto de culto, sino también cambió el lugar de culto. De Jerusalén a las ciudades de Betel y Dan. Y esto ya lo hemos leído, no lo voy a volver a leer. Pero en la actualidad escuchamos con frecuencia que uno puede adorar a Dios en cualquier denominación, que no importa en cuál de las muchas instituciones religiosas sea miembro. Es interesante que en la Biblia solo leemos de una iglesia que se aferraba a una sola fe y que practicaba la doctrina de los apóstoles. Jesús dijo en Mateo capítulo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En Hechos capítulo 2:47 dice la palabra de Dios que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Solo una. Añadía a las iglesias, no, añadía a la iglesia, solo una. Y como dice Efesios capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios que hay un solo cuerpo, un cuerpo religioso, o sea, una sola iglesia. Sin embargo, hoy existen miles de grupos religiosos. Escuchamos con frecuencia que podemos encontrar salvación uniéndonos a cualquiera de ellas con tal que creamos en Cristo. Sin embargo, eso no es la verdad. Dice Efesios capítulo 3, versículo 21, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cualquier intento de los hombres de glorificar a Dios fuera de la iglesia no será aceptado, porque él ha ordenado a la iglesia como la organización divina a través de la cual será glorificado. Dice el texto otra vez, a él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús. Como expresó en el mismo capítulo de Efesios 3, en el versículo 10, el propósito divino en que toda instrucción religiosa, bueno, el propósito divino es que toda instrucción religiosa sea impartida por la iglesia. Dice el texto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Este siempre ha sido el plan de Dios, establecer una iglesia que proclamaría la hermosa y multiforme sabiduría de Dios. Así también la iglesia es el instrumento por el cual la gloria de Dios
sería manifestada por todas las edades. Sin embargo, abunda gente religiosa hoy en día que quiere glorificar a Dios sin ser parte de la iglesia, sin o siendo parte de alguna denominación humana que sigue el credo de algún hombre como Juan Calvino o Juan Smith. Estas instituciones no honran a Jesús, y Cristo dijo que tales plantas serían desarraigadas. Dice Mateo capítulo 15, versículo 13. Dios dice, pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dios había plantado la ley de Moisés. No había plantado las tradiciones de los ancianos y de la religión fundada en ellos. Estaba condenada a ser arrancada de raíz. Así, de la misma manera, hoy la multitud de denominaciones fundadas en credos humanos, tal como la Iglesia Católica Romana, los grupos protestantes y cualquier otra secta, serán extraídas. No fueron fundados por Jesús. Son como Dan y Betel, que eran centros de adoración plantados por Jeroboam. Debemos apartarnos de estas organizaciones cristianas, supuestamente cristianas, y adorar a Dios en la iglesia establecida por nuestro Señor, la que adora a Dios en espíritu y en verdad. Entonces Jeroboam cambió el objeto de culto, cambió el lugar de culto. Y ahora dice la Biblia en tercer lugar que Jeroboam cambió el sacerdocio, nombró sacerdotes de otras tribus distintas a la de Leví. Leamos el versículo 31 de Primera Reyes capítulo 12. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Dios nunca autorizó esta práctica, ya que la ley de Moisés no dice nada acerca de sacerdotes de otras tribus de Israel. En Hebreos capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Otra vez en Deuteronomio 10:8, dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Dios seleccionó a la tribu de Leví. Y ese es un ejemplo perfecto que ilustra el hecho de que la ley del silencio ciertamente existe como parte del plan divino. La palabra de Dios nunca habló de sacerdotes de otras tribus que no eran Leví. Jeroboam no respetaba la ley del silencio. La ley de Moisés simplemente dice que los sacerdotes debían proceder de la tribu de Leví, y el silencio respecto a sacerdotes de otras tribus constituía una prohibición. Hoy en día tenemos la ley de Cristo que expresa su voluntad para nosotros. Dios todavía quiere que nos conformemos a sus mandamientos sin añadir, sin quitar. Por ejemplo, Dios nos manda cantar. En Efesios 5, 19 y 20, hablando entre vosotros, está hablando del canto congregacional, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No dice nada este versículo sobre silbar, tararear, tocar un instrumento o bailar. Simplemente dice cantando. Si el Señor Jesús hubiera deseado que usáramos instrumentos musicales en la adoración neotestamentaria, los habría incluido cuando se escribió el Nuevo Testamento, como fueron incluidos en la ley de Moisés por el profeta David. Sin embargo, hay un silencio rotundo
en las páginas del Nuevo Testamento en cuanto a la música instrumental en la adoración de la iglesia. Asimismo, mucha gente de nuestros días habría felicitado a Jeroboam por ser tan democrático, tan progresista, por permitir que personas de cualquier tribu sirvieran como sacerdotes. Lo habría congratulado por promover la igualdad y no excluir a nadie del sacerdocio levítico. No es sorprendente que en la actualidad los liberales aplaudan la ordenación de mujeres como pastoras y predicadoras, aunque la palabra de Dios no permite que la mujer hable y dirija en el culto. 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Dios ha puesto la restricción sobre la mujer de que ella no puede hablar en el culto, ni enseñar en situaciones públicas, según 1 Timoteo 2:11 y 12. Los religiosos y la gente común que tienen sus mentes lavadas por la cultura secular se regocijan cuando un grupo religioso pone a las mujeres al frente para dirigir cantos, dirigir oraciones, hablar en voz alta durante el culto. Se regocijan porque estamos dándole una participación igualitaria a la mujer en las reuniones públicas de la iglesia. Sin embargo, Dios no se regocija. Dios no se regocija porque estamos haciendo exactamente lo opuesto de lo que 1 Corintios 14:34 exige. Mira con tristeza, Dios mira con tristeza, mira con ira a los que desprecian su santo mandamiento, tal como miró con ira a Jeroboam, porque él permitió a personas de otras tribus, a ser parte del sacerdocio santo de Dios. Entonces él cambió el objeto de culto haciendo becerros de oro, cambió el lugar de culto de Jerusalén, Adán y Betel, cambió el sacerdocio y en cuarto lugar, cambió el día del culto. La fiesta de tabernáculos se tenía que celebrar el 15 de septiembre, no, el 15 del séptimo mes. Pero él lo cambió y decidió que sería mejor celebrar esta fiesta de tabernáculos el 15 del octavo mes. Dice el versículo 32 de 1 Reyes 12, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel los sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. No es de extrañar que hoy en día tengamos hermanos siguiendo los pasos de Jeroboam, afirmando que la asistencia semanal no es necesaria. Afirman que uno puede faltar a los servicios del día del Señor por motivos laborales y que la iglesia simplemente puede cancelar los cultos si sea conveniente. Escuchen, hermanos, es preciso reunirnos cada primer día de la semana para presentar nuestra ofrenda, como enseña 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y debemos partir el pan en este mismo día, el primer día de la semana, como dice Hechos capítulo 20, versículo 7. No podemos cambiar el primer día de la semana al séptimo día, al sábado. Ni tampoco podemos reunirnos el primer día del mes o una vez al año. No, hermanos, es la santa convocación de Dios
Dios mismo nos ha llamado a esta reunión y ay de nosotros si la abandonamos un domingo por miedo o por hacer otra cosa. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, hermanos, hemos estudiado 4 formas en que Jerusalén corrompió la adoración verdadera. El gran pecado de Jeroboam fue que cambió el lugar del culto, el objeto del culto, el sacerdocio y el día del culto. Y a Dios no le agradaron estos cambios. Dice la palabra de Dios en Primera Reyes, capítulo 13, versículo 34. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Increíble. Dios decidió destruir no solamente a Jeroboam, sino a toda su casa. Raerla de la tierra. ¿De dónde? Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacó Jeroboam todas estas nuevas ideas? Pues la respuesta la encontramos en Primera Reyes 12:33. Hablando de Jeroboam, dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. El mes, fíjense bien, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¡Qué audacia! Estas desviaciones fueron producto de su propia imaginación y deseos carnales. Asimismo, las copitas individuales de comunión que utilizan algunos de nuestros hermanos en la fe, ¿dónde tuvieron su origen? Pues se originaron en la mente de Dios. No, fueron ideadas en el corazón de John Thomas, quien patentó su invento en 1894. Luego fue introducido en las iglesias de Cristo por G.C. Brewer en 1915. ¿Cómo se les ocurrió esta innovación de usar una bandeja de copitas en vez de una sola copa? Ciertamente ni Jesús ni la iglesia primitiva usó una bandeja de copas. Esos hermanos inventaron esta práctica de sus propios corazones. De ahí vino. De la misma manera, en ninguna parte de la Biblia leemos sobre la escuela dominical. Sin embargo, a Robert Rakes se le ocurrió la escuela dominical, la idea de la escuela dominical a finales del siglo XVIII. Luego, muchas iglesias de Cristo aceptaron la escuela dominical y para el año 1900 la mayoría de las iglesias de Cristo la habían aceptado. Esta práctica fue concebida en el corazón humano y no en el corazón de Dios. Podríamos continuar con un ejemplo tras otro de sectarios e incluso hermanos que como Jeroboam idearon en sus corazones nuevas formas de adorar a Dios. La Biblia describe a Jeroboam como un rebelde, prepotente, que bien merecía la ira de Dios, y sus seguidores no están extintos. Primera Reyes, capítulo 15, versículo 34, hablando del rey Baasa, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. No, amigos, hay legiones que todavía andan en los caminos de Jeroboam, que idean nuevas formas de adorar a Dios que salen de sus propios corazones, del corazón de otro innovador humano. Proverbio 28:26 dice, el que confía en su propio corazón es necio,
mas el que camina en sabiduría será librado. Proverbio 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, lo que podemos leer en la palabra de Dios es el consejo de Jehová. El consejo de Jehová permanecerá. Entonces, la pregunta para todos los que me escuchan: ¿se unirá usted con nosotros en nuestra plegaria de volver a las sendas antiguas? ¿Le gustaría ser miembro de la iglesia, de la misma iglesia de Cristo, de la cual usted puede leer en la Biblia? ¿Le gustaría ofrecer adoración a Dios que a Él le agrada en lugar de culto voluntario? Si usted anda buscando una adoración conveniente o una adoración centrada en el ser humano, no la encontrará aquí. Las denominaciones son las que ofrecen la emoción de lo nuevo, lo carnal. Pero lo que sí encontrará en la iglesia de Cristo es algo que no podrá encontrar en las denominaciones. Aquí puede encontrar la hermosa adoración verdadera y comprobada. Apartémonos, hermanos y amigos, apartémonos del camino de Jeroboam, el camino de la falsa adoración, y andemos en el camino estrecho y angosto que lleva a la vida eterna. Que Dios les bendiga.